La Escritura a nosotros nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y no hay nada que Satanás tema tanto como que nosotros nos demos cuenta de sus artimañas. La batalla entre los ángeles y Satanás, que tuvo sus orígenes en los atrios celestiales, inevitablemente ha ido involucrándose en el universo entero y mayormente a nuestro planeta, donde Satanás llegó a constituirse en el Dios de este mundo y la vida de millones que voluntariamente o involuntariamente han caído bajo el total engaño o dominio de Satanás y de sus ángeles. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Qué son los demonios? Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice: ¿no serán estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nos habla ahí que son un espíritu ministrador. ¿Qué cosa es un espíritu? La palabra que ahí aparece es una palabra griega, del griego koiné, que su traducción sería neuma. Cuando nosotros decimos de las llantas, les decimos neumático, significa que tienen aire por dentro. Cuando una persona está enferma, tiene neumonía, significa que tiene aire en los pulmones. De ahí viene la palabra neuma, y la traducción sería viento, soplo, aire, como el humo que sale de la tetera o de la olla, de la cacerola. Ese vapor, de esa es su consistencia. Eso es un espíritu. Incluso el Salmo 104 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y llama de fuego a sus ministros. O sea, estas entidades, cuando estaban delante de la presencia de Yahweh, tenían el poder de ser como fuegos encendidos. Esa es su naturaleza, pero al apartarse, al perder la gloria, fueron transformándose poco a poco en seres transparentes y ya no son como fuego. Los gurús de la nueva era siempre los pintan como fuego, como hachones encendidos. ¿A quién dice que hace a sus ministros? A los ángeles. Los que visitaron a Lot tomaron forma humana y son ángeles que estuvieron dispuestos a destruir esa ciudad. Eran unos verdugos. Y muchas veces ellos vienen y se disfrazan de humanos. Muchas veces se disfrazan de niños. Quizás en cuántas ocasiones nosotros hemos ido caminando por la calle y en la esquina viene el momento del cual nuestra vida se acaba, porque ahí vamos a morir, producto de un asalto, un choque, o un automóvil quizás se iba a pasar rápidamente por encima y nosotros justo en esa dirección. Mas el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y algo ha sucedido que ha pasado, ha impedido que pasemos y hemos sido librados. ¿Cuántas veces han querido asaltar a alguno de los hijos del Mashiach y los asaltantes quedan viendo que vienen con 2 policías a los lados y no hacen nada y pasan tranquilitos? Pero no hay nadie. Sus ojos pueden ver a eso porque el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia define a estas entidades como espíritus malos o espíritus inmundos. Según el libro de Judas, el capítulo 6, antes eran ángeles santos, pero por no mantener su dignidad fueron expulsados a la tierra y abandonaron su morada celestial, y viviendo ahora en peligrosidad, ellos fueron puestos en una prisión dimensional, en un lugar que nosotros no tenemos acceso, y ellos de repente se escapan, andan de arrancada. Por eso cuando se metieron en los cerdos de la región de Gadara, cuando Yahshua fue a liberar a esos 2 endemoniados, no podían habitar los animales y se precipitaron hacia el vacío. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Judas capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo trabajan estas entidades? ¿Qué es lo que hacen? El libro de Lucas, el capítulo 11, versículo 24, nos dice: cuando el ruaj inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos, buscando descanso. Cuando no lo encuentra, dice: regresaré a la casa de donde salí. Pueden establecer la morada entonces dentro de los seres humanos y los toman como posesión. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por esos lugares secos. ¿Qué lugares son secos? Los lugares desérticos y sucios. Ahí ellos siempre están. Consideran a la persona que poseen como su propiedad. El libro de Lucas capítulo 11, el verso 26, nos dice: entonces va y toma a otros 7 ruajín más malvados que él, y vienen a vivir allí, así que al final la persona está peor de lo que estaba antes. Y esto es lo que da esas situaciones cuando nosotros no podíamos comprender, no podíamos entender el por qué. Hay personas que se comportaban de una forma completamente ajena o diferente a cómo es el mundo. Estas personas, cuando son poseídas por estas entidades, no se dan cuenta primero, no tienen conciencia de que están siendo parasitadas y ellos comienzan a seguir una vida normal. Pero dentro de esa vida normal, el demonio, el espíritu que está trabajando en ellos, comienza a hacer este tipo de arrebatos, violencia. Por cualquier cosa se enoja, una cosa chiquita así, una tremenda pelea, hermano. Y ahí, hermano, en la casa tú te das cuenta que no es un hogar normal, sino que el demonio hace y deshace. ¿Cómo toma dominio del hogar?
porque como ya lo dije en los audios, tenemos 176 demonios por cada ser humano. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni contra la carne, sino contra potestades. Estas entidades también no creas que trabajan solos. Estos se potencian, trabajan en grupos. Marcos capítulo 5, versículo 9, dice, Yahshua le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Estos demonios lo conocían, porque cuando se acerca Mashiach le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Elohim viviente? O sea, lo conocían como el hijo de Yahweh. Lo habían visto, habían sido parte de la rebelión, de la guerra, de todo lo que había sucedido, ellos lo conocían. Y trabajaban en grupo. En este caso había una legión. Y le rogaban al Padre, no los envíes al pozo del abismo, a ese lugar dimensional donde tienen que estar escondidos. En el libro de Apocalipsis nos dice que en un momento de la historia va a descender un ángel con una llave y va a abrir ese pozo del abismo. Van a salir todos los demonios fuera, los peores demonios que tú puedes conocer a través de la historia están encerrados ahí. Todos los prisioneros del universo se encuentran prisioneros ahí. Shalom, hermana Lucy, Yahweh le bendiga, bienvenida. Marcos capítulo 3, versículo 11, dice, siempre que los ruajín inmundos lo veían, caían postrados delante de él gritando, tú eres el Hijo de Yahweh. ¿Por qué esto? Porque pueden hablar por intermedio del poseído. Este es el texto. Hablaban a través de la persona. Ellos pueden usar, porque su estructura es viento, es aire, es soplo. Por eso se pueden posesionar de una persona y pueden mover las cuerdas vocales y generar articulación y movimiento. Porque el aire pasa a través de las cuerdas vocales y genera vibración, genera sonido. Por eso pueden hablar con los poseídos. ¿Y solamente con los poseídos? Con los animales igual, hermano, pueden hablar. O sea, More, ¿usted me está diciendo que un animal puede hablar? Exactamente. La serpiente en el Edén habló con la mujer y se produce un diálogo. Cuando tú lees el libro de Bereshit, el capítulo 1, capítulo 2, ahí te vas dando cuenta de la tentación del hombre, y cuando Satanás entra, dice que habla con la mujer. Adán no cayó en pecado. ¿Por qué? Porque cuando el Padre crea a Adán, lo crea del polvo de la tierra y aventó en su nariz aliento de vida. Lo que él hizo, habló en su nariz, entregó ese aliento, por lo que le llenó. Ese aliento era lleno de la palabra de Yahweh. Adán estaba lleno de la Torá. Por esa razón le fue más difícil caer en la tentación. Satanás se dio cuenta de eso, que el aliento de Yahweh, porque ayer lo vimos, que Yahshua es el Ruach, y donde está el Ruach hay libertad. Y el Padre, Yahshua, es la palabra. Entonces, cuando crea a Adán y Eva, cuando crea a Adán en este caso, le da esa materia, esa palabra. Eva sale de la costilla de Adán, por ende la misma sustancia de Adán también era con la palabra, pero Yahweh le entrega la palabra a Adán directamente en su nariz. Por eso no cayó ante la tentación. Adán se da cuenta después de que Eva había pecado. Él ya sabía. Él podía decir perfectamente, Padre, mira, yo en esto no me meto. Ella solita se lo buscó, tú ponme otra compañera, saquemos esta pecadora de aquí y me pone una que no sea tan pecadora. Él podía haber hecho eso, pero dijo, no voy a perder a esta mujer, así que Eva, ven para acá, dame la fruta esta, yo me la voy a comer igual porque me suicido contigo. Esto no lo arregla Yahweh, esto es tan grande porque ya sabemos que el día que comamos nos morimos, así que me muero contigo. Y se come la fruta y luego ahí se produce el primer pecado y se esconden. Se dieron cuenta que estaban desnudos porque se vieron uno al otro y se vieron sin ese halo de luz, ese manto de luminosidad que los cubría, los cuales cubría la desnudez. A Satanás le gusta la desnudez, pero Yahweh los tenía cubrido con un manto de luz, por eso no se podían ver. Y al verse desnudos, sin ese manto de luz, se dan cuenta. Y ahí escondidos dicen, estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ah, la serpiente me dijo que comiera de esa fruta. Adán y Eva podían comer de todos los árboles del paraíso. E incluso Yahweh les había creado un árbol que era el árbol de la vida, que era para Adán y Eva, para que comieran y fueran inmortales. Y ese árbol fue quitado del huerto del Edén después. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron y comieron lo que era de Yahweh. O sea, se metieron al arbolito de Yahweh que les dijo, mira, esto es mío. Yo tengo uno solo y ustedes tienen millones y millones de árboles en este planeta Tierra para que ustedes prueben todos los frutos. Quizás frutas que ni siquiera existen ahora, hermanos. En ese tiempo vivía mucha gente o había más árboles que lo que hay ahora. Pero ellos fueron y tomaron lo que le pertenecía a Yahweh, producto del engaño de Satanás, que él los incitó a eso. Por eso Yahweh sabe que nosotros, si se nos diera la oportunidad de estar nuevamente en el Edén con todo el conocimiento que tenemos, ¿comemos del árbol o no comemos del árbol? Yo creo que no comeríamos del árbol. Y eso es el concilio del universo que le preguntan al Padre. Dice, si les damos la oportunidad al humano, porque nunca se nos dio ninguna oportunidad. Hermano, tú y yo nacimos pecadores en este mundo sin ninguna posibilidad de poder renunciar a ese pecado que se nos fue imputado. Yo no pedí toda esa semilla de maldad injertada en mi ADN, producto de Satanás. Eso yo no lo pedí, yo no lo quiero.
Entonces, ¿qué pasa si eso está en el ADN? Cuando viene el Mashiach a tu vida, tú puedes hacer un cambio y le puedes decir, Padre, ¿sabes qué? La vida que tengo, yo ahora tengo plena conciencia de la vida que llevo. Conozco perfectamente que hay una maldad detrás de mi vida que me quiere hacer caer y me quiere derrotar. Y me doy cuenta que tengo una naturaleza pecaminosa que constantemente me va a llevar a la maldad, me va a llevar a cometer actos de pecado y te voy a defraudar en todo momento. Cualquier palabra que haga, cualquier pensamiento, cualquier mirada, te voy a defraudar. Así que yo no quiero esto. Así que yo quiero que tú tomes esta naturaleza pecaminosa y que la cambies, que deshagas toda esta maldad de Satanás que ha hecho en la creación de mi vida. Hermano, y el Padre te escucha, entonces le dice, ok, vamos a hacer un trato. Voy a tomar esa naturaleza que el diablo te impuso y te voy a poner mi naturaleza. Y así el servidor de Mashiach comienza a crecer y comienza a darse cuenta que ya la vida es diferente y la evidencia es pública. Eso es cuando Yahweh tomó esa naturaleza vieja, demoníaca, y la cambió y te puso la naturaleza de Mashiach, por la cual estamos luchando para mantener las vidas. Por eso, hermanos, Satanás habló a través de la serpiente para que Eva fuera tentada y fuera caída. Una serpiente que habla, le hubiera dicho a Eva, qué raro, qué extraño, los animales hablan. No, estábamos compartiendo con el hermano Yohanan unos textos que nos decía que antiguamente ellos hablaban y sus bocas quedaron cerradas. Levíticos capítulo 20, versículo 27, nos habla de que ellos se hacen pasar por espíritus de los muertos para engañar, y el hombre o la mujer que evoca espíritu de los muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Esas son las leyes de Levítico. Imagínate, si esto pasara hoy día, si tuviéramos esta ley de Levíticos capítulo 20, 27, y si tú consultas el horóscopo, si quisieras consultar alguna de estas cosas, la sentencia sería muerte por lapidación. Esto eran de las leyes que quedaron abolidas en la cruz, hermano. Ya no se puede lapidar a nadie por cometer un acto así. El hombre o la mujer que tiene espíritu de medio hechicería será puesto por muerto. Ellos lo apedrearán de muerte y su sangre será sobre ellos. Hacen actos sobrenaturales profetizando. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Estos serían los presidentes, porque reyes están los reyes de Inglaterra y uno que otro por ahí. Pero antiguamente no estaban los presidentes, eran reyes. Vamos a traspolarlo ahora, van a los presidentes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Y yo vi 3 ruajín inmundos que lucían como ranas. Ellos salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos 3 espíritus, la Trinidad satánica, hacen parodias de exorcismo. Cuando hay alguien que está endemoniado, dicen, vamos a expulsar a este demonio, ellos hacen todo un show. Muchos me dirán en aquel día, amo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera a los demonios, y en tu nombre, ¿cómo eso? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yahshua, porque no vamos a decir Jesús, echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces él le declarará, yo nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate que esas personas lo ayudaban a Yahshua y le decían en su nombre, o sea, conocían el verdadero nombre de Mashiach. Ellos no estaban diciendo en el nombre de Jesús, vete diablo de aquí. No, el diablo le da risa a eso, hermano, se ríe. Pero si tú le hablas en el nombre de Yahshua, no, ahí eso no le gusta, ahí se enoja, porque sabe que es el verdadero nombre. Asisten a la iglesia mediante las personas poseídas para distraer al creyente. Lucas capítulo 4, versículo 31 al 33. Descendiendo Yahshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, pueden destruir a la persona porque son criminales. Marcos capítulo 1, verso 26. Y el espíritu inmundo sacude con violencia y clamando a gran voz salió de él. Ese sacudir con violencia es cuando en las iglesias evangélicas tú has visto que las personas están de pie frente al altar, está el púlpito, y pasan adelante y empiezan una ceremonia de cantos. Y ahí viene el pastor o algún diácono o alguna de las profetas, instrumentos que tienen ellos, y les ponen la mano en la frente y comienzan a hacer una oración, y luego ellos se caen hacia atrás. ¿Has visto eso, hermano? A eso yo le llamo el ministerio del porrazo.
Cuando me tocaba ir a las iglesias a entregar el mensaje, me sacaban para que yo hiciera eso, claro, el enemigo sacándome para que viera que yo esté la parte del show, hacia este otro de los mismos, este que está predicando de los mismos de ellos, hace todo igual. Entonces cuando me tocaba hacer esto, yo iba a orar por la persona, le iba a poner la mano en la frente, primero la ponía en el hombro y le decía, mira, voy a hacer una oración intercesora por ti, no es necesario que te caigas, esto no es del Creador. Si tú sientes necesidad de arrodillarte, arrodíllate, pero no te caigas porque esto no es del Creador. Y me miraban, yo hacía la oración y quedaba lo más bien. Al siguiente, iba para el otro, también le decía lo mismo, ponía las manos, hacía mi oración y se arrodillaban cuando eran conmovidos, se sentían conmovidos por el Ruaj y se arrodillaban, pero ninguno se caía. Y la gente se daba cuenta de que a mí no se me caían, pero a los otros todos se le caían. Y ahí se destapaba el show. Y ahí venía yo con mi tema, hermano. Bueno, nunca más me invitaban a esa iglesia. Así era el enemigo, así le pasó con Pablo cuando andaba predicando. Y una mujer con espíritu de Pitón empezó a anunciar, aquí vienen los hijos del Elohim viviente, estos los van a llevar por el camino de la salvación, les van a enseñar las buenas nuevas. Querían que las personas pensaran que eran todos compadres, que estaban todos compinchados, pero no es así. El enemigo siempre te va a llevar a la confusión y destruyen a la persona porque son criminales. Hay casos reales, hermanos, de posesión demoníaca que la persona termina muy delgada, muy flaca, no quiere comer, se le cae el pelo, comienzan a salir enfermedades en la piel porque son destructivos. Lo acaban, lo secan a la persona. Acaban físicamente con los poseídos y los transforman. Marcos 9, versículos 17 y 18, y respondiendo uno a la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo atormenta, lo sacude y echa espuma y cruje los dientes y se va secando. Ahora también, hermanos, este tipo de entidades no solamente se precipitan sobre los seres humanos, también estas entidades van sobre los animales. Marcos 5, versículo 12. Y le rogaban los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos allí. Estas entidades pueden habitar los animales. Los animales, hermanos, son muy frecuentemente parasitados por estas entidades. Y no importa el animal que sea. Para controlar a los seres humanos, los empujan a practicar el adulterio, la fornicación, las perversiones y desviaciones sexuales, a adorar ídolos, a practicar hechicería, a andar con enemistades, andar metidos en pleitos, los empujan a tener celos irracionales. ¿Y dónde estabas? No, amor, estaba trabajando. No, muéstrame el WhatsApp, te demoraste 1 minuto en llegar a la casa. Celos irracionales, hermano. Los incitan al odio, al espíritu agresivo y ofensivo, los empujan a la herejía, a los vicios, a las orgías, prácticas que lo harán perder su entrada al reino de Yahweh. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. El fruto de la posesión demoníaca en el seguidor del Mashiach. Cuando tú veas un seguidor del Mashiach con estas características, te vas a dar cuenta que está parasitado, que ha sido gobernado por entidades extrañas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría. Puede ser a los hijos, puede ser a un familiar, puede ser un artista, puede ser idolatría a algún lugar o a alguna ropa. Muchas cosas pueden ser idolatrías. Hechicerías, enemistades, el que si este me la hace, me la cobro. Los pleitos, los celos, hermano. Esa es una de las almas favoritas del enemigo, los celos. La ira, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Ahí nosotros nos escudriñamos, hermano. Ahí nos leemos, ¿dónde estoy fallando yo? A ver, ¿dónde estoy? Aquí en esta, tengo que superar esta falla. Yahweh, ayúdame, porque si no, hermano, cualquiera de estas cosas dice que te elimina de la entrada del reino de los cielos. Con esto ya te tachan. Además incitan al ser humano al egoísmo, a la avaricia, la vanagloria, la soberbia, blasfemia, el lenguaje grosero, a las desobediencias, ingratitud, a la maldad, al odio, a la crueldad, a la calumnia. Lo empujan a la intemperancia, a aborrecer lo bueno, a la traición, a ser impulsivos, a hacer locuras. Y eso es lo que está de moda en los jóvenes. ¡Ay, hagamos locuras!, dice. A eso lo impulsan los demonios. A despreciar las cosas de Yahweh por los deleites pasajeros de este mundo. Y más aún, cubriendo todas estas cosas con una apariencia de piedad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto que te voy a leer ahora
vamos a ver dónde se encuentra este tipo de personas. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Yahweh, porque tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, con estos ni siquiera te pongas a comer un taco, hermano. Este tipo de personas son los artistas de la televisión, a los que muchas personas admiran y dicen, no, esta cantante también, pero toda esta descripción pertenece al mundo de la farándula, porque son personas así, son personas soberbias, blasfemas, no le interesa ninguna cosa, calumniadores, son avaros, intemperantes, y estas personas, como lo dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, manifiestan todo este tipo de cosas. Quizás nosotros éramos antes así, hermano, y el Padre nos ha ido limpiando de a poco, nos ha ido recuperando para su reino. Una de las almas de estas entidades es el que se ha aplicado en este tiempo de la pandemia y se encuentra descrita en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 19. Ezequiel 28, 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto nos quiere decir que el libro de Ezequiel 28, 19 hace una descripción acerca de Satanás. Antiguamente se llamaba Lucifer, que quiere decir ángel de luz, pero ya dejó de ser un ángel, ahora es un ángel caído, es un espíritu maligno. Y todos se maravillaban ante él, hermano. Y ahora dice que es un espanto y para siempre va a dejar de ser lo que era antes, que era un ser hermoso, glorioso. Dentro de las narraciones que se han hecho en el mundo espiritista, hay una que me llama la atención porque hace una descripción vívida, como el libro de Isaías hace la descripción de Mashiach, y nos da a conocer cómo era Mashiach, y ahí dice clarito cómo era. Dice que era Mashiach, no había atractivo en él, no era buen mozo. Dice que era como una raíz seca. Y era así para que la gente le amara por lo que era, porque sabía que el mundo se va por lo bonito. Y lo siguen todo lo bonito. Y eso el Mashiach lo tenía claro, por eso tenía esa connotación, como una raíz seca, nos dice el libro de Isaías, para que lo amaran por lo que era. Pero Satanás, en una de las narraciones de espiritistas que lo describen también, así como el libro de Isaías, lo describen como un ser que su piel colgaba. O sea, mantiene los rasgos de hermosura, pero su piel así como cuando te quedan colgando, como esos perritos que les cuelga la piel. Así, de los brazos, de la cara, de las orejas, los pechos, así, el estómago como flácido, todo le cuelga, así de la descripción. Y estaba como la imagen de Rodán, del pensador, con el mentón, su puño apoyado en el mentón, como pensando, con una sonrisa diabólica, dibujada quizás algo planificando. Así es como lo describe uno de los satanistas que lo pudo ver en visión y lo describe claramente. Y comparado con otros textos más de otros lados, claro, te cuadra perfectamente que era así, pero no ha perdido los rasgos de hermosura. Se disfraza así, hermanos. La mentira, otro de los actos que estos demonios y estas entidades usan. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No se puede confiar en él. No sé cómo la gente quiere todavía hacer pactos con él y creen que le va a dar salud, que le va a dar casa. Al contrario, hermano, te la va a cobrar igual. En algún momento te la va a cobrar. Hay muchos artistas de la televisión que dicen que el éxito se debe a que ellos hicieron un pacto con el diablo y que vendieron su alma a cambio de dinero, a cambio de propiedades, a cambio de pasarlo bien un tiempo aquí en la tierra. Pero después, condenación eterna, porque vendiste tu alma al enemigo. ¿Se puede entonces vender el alma al enemigo? Claro que lo han hecho muchas personas, y el diablo va y te la cobra. ¿Por qué? Porque la persona que vende el alma al enemigo significa que lo toma como señor, como el señor de su vida, y ahí el diablo y los demás, hermano, lo bendicen. Antiguamente, cuando los niños eran sacrificados para que sus padres tuvieran un repunte económico, porque se acercaban los familiares, se acercaban vecinos, le decían, oye, ¿cómo que te va tan bien? Tú tienes tantas tierras, mira todo el carro que tienes.
y tanta comida, oye, tienes buena plantación ahí de jitomate, tanta cosa, ¿cómo lo haces? Ah, no, es que nosotros sacrificamos un hijo a Moloch. Ah, y ese hijo quedaba como el mártir de la familia porque gracias a eso el diablo les concedía tierras, alimentos y andaban bien. Y todo gracias a ese niño que sacrificaron. Hoy día pasa exactamente lo mismo. La gente se sacrifica sola a Satanás para tener lo que necesita, para tener los bienes, las cosas que el mundo no le ha dado, que le ha costado hacerlo. El camino fácil, entregan su vida al diablo. Total, no creen en ellos, pero cuando el diablo viene a cobrarte, hermano, cuando empieza a molestar tu familia, las personas todas asustadas, golpeando a los pastores, que vaya para la casa, que se le metió un demonio a la casa, asustado. Pero si andan jugando con el diablo, hermano, obvio que se les va a ir a meter. La gente no piensa, creen que es un cuento, que es un show, hasta cuando están con el agua hasta el cuello, ahí recién vienen a reaccionar. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema que estamos viendo ahora nosotros a nivel mundial? La gente les han dicho, no te pongas las vacunas porque no son buenas. No, van y se las ponen igual. Y después, lamentablemente, Mateo capítulo 28, verso 19, un texto que estábamos hablando ayer, eso está relacionado con introducir falsas doctrinas. Los demonios inducen a introducir falsas doctrinas para desviar a los creyentes. Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una mentira, una blasfemia. El texto original dice, por tanto, vayan a hacer talmidim, que significa discípulos, a la gente de todas las naciones, dándole la inversión en mi nombre. Impulsan a los seres humanos a la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 al versículo 21. Antes digo, lo que los gentiles sacrificaban a los demonios, sacrifican. Y no quieren que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis hacer la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis compartir la mesa del Adón y la mesa de los demonios. Ese es un llamado que hace el libro de Primera de Corintios. Porque gente quiere servir al diablo y quiere servir a Yahweh. No quiere perder pan ni pedazo, hermano. Se quieren agarrar de a donde sea. Pero no es así, en esta vida es una vida de decisiones. Hay una manito levantada, mi hermano. ¿Quién levantó? Tu hermana Lucy. Hola, shalom a todos. More, quería hacer un comentario cuando estaba hablando sobre eso de las manifestaciones de los demonios, porque recuerdo que hace como cerca de 18 años atrás, yo estaba en la iglesia, en un culto, y en la iglesia fue un predicador y era un culto que se estaba dando para los jóvenes. Entonces, pues, él hizo un llamado para que pasaran al frente los jóvenes porque iban a hacer una oración en cadenas, en una cadena, que todos se tenían que agarrar de las manos. Entonces, pues, pasaron al frente, si no me equivoco, como alrededor de 20 a 25 jóvenes, que eran varones y muchachas. Y cuando estaban empezando a hacer, pues, la oración, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo, de repente algo entró que sería un demonio, porque que ahora que usted está hablando, me vino solamente y fue eso. Entonces el demonio cogió a una muchacha y la pegó a sacudir y ella pegó a aullar como si ella fuera como una loba. Entonces al mismo tiempo, como las tres muchachas que estaban a la izquierda de ella, fue como que algo como en cadena. Esta le pasó a la segunda muchacha, a la tercera, a la cuarta. Y parece que como ya se estaban meneando tanto, se rompió la cadena y las otras personas como que no siguió corriendo. More, y usted estaba hablando de eso, me recordé de eso. Y ahora pues entiendo que eso fue lo que pasó allí. Tuvo que haber sido que entonces sí entró un demonio ahí y por eso ellos pegaban a aullar como si fueran como lobos, pero era un ruido bien fuerte, era un ruido como si estuvieran gritando por un micrófono, las cuatro muchachas, porque eran muchachas las tres. Eso era lo que quería decir, More. Justamente pasa esto en las denominaciones, cuando se meten estas entidades y son descubiertas al aire libre, o sea, uno se da cuenta que algo extraño pasa porque es inhabitual, no es normal que las personas comiencen a dar ese tipo de manifestaciones. El primer ejemplo, mi primer contacto cuando tuve con el mundo de las tinieblas, y por ahí creo que el Padre me empezó a preparar, pero estábamos en la facultad. Yo estaba estudiando teología, estaba con mis compañeros, con los que cantamos, con el cuarteto. Había un kiosco en el colegio y dentro de la facultad teníamos distintas carreras y por carreras, por meses se iban encargando del kiosco. Entonces daban las bebidas, los pancitos con aguacate, con tomatico, con ese tipo de cosas para que los jóvenes fueran a comprar su colación a la hora de recreo. Y ahí estábamos nosotros preparando los sándwiches, hermano, cuando de repente una de las chicas, Gloria Aceitón, se empieza a poner pálida, se apoya contra la pared y todos nosotros mirando, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y tomó una botella y la quebró. Y tomó un compañero del pecho y lo levantó con una mano
como quien levanta un bebé, y con la botella, cuando vemos que le va a agarrar a enterrar la botella, soltamos las cosas que teníamos nosotros todos gritando, Gloria, ¿qué te pasa? Y agarrándole el brazo, hermano. Y entre tres el brazo no podíamos. Ese brazo se iba directo a la garganta de ese joven. Se metieron dos más y ahí recién pudo botar la botella y el otro salió corriendo. Una fuerza descomunal. Nos mandó a todos lejos. Nosotros salimos de ahí y salieron todos corriendo y cerramos la puerta y la dejamos encerrada allá dentro del kiosco. Partimos corriendo inmediatamente a buscar al profesor de religión, el profesor Lefiguala. Llegó, hermano, con dos profesores de educación física, físico-culturista, hermano, así unos tremendos músculos, así tipo La Roca, para que te hagas una idea, como el actor ese La Roca, así, de ese físico. Entraron a tomar la muchacha y la muchacha los botaba lejos como si fuera un bebé, una fuerza pero portentosa, podía tomar sillas con una mano. Era una cosa impresionante el demonio, y ella estaba destruyendo todo ese lugar. Y como era una universidad que se enseñaba la palabra de Yahweh, porque se preparan los profesores para enseñar teología, ahí estábamos nosotros, nos fuimos al otro lado, hermano, y empezaron una oración ahí los profesores y nosotros por el otro lado del kiosco. Había pleno sol, mes de diciembre, pero en ese lugar, hermano, hablábamos y no salía vapor de la boca. Era un frío que había en ese lugar y nosotros mirábamos y decíamos, mira, estamos tiritando de frío, mira mi boca. Y nos salía ese vapor cuando te sale porque hay mucho frío. Pero decían, pero mira el sol, estamos a pleno sol. Y la temperatura, 23 grados. Es el ambiente que se transforma cuando entran estas entidades. La temperatura baja, se siente frío, porque en ellos no hay vida. El calor es vida. Siempre uno cuando tiene frío, me voy a poner al solcito para calentarme. Las mismas lagartijas, hermanos, se calientan al solcito y se van, y todos los pollitos, las aves, todo el mundo busca el sol. Para nosotros 15 minutos de sol, para las personas que tez blanca, las personas que tienen tez morena, 30 minutos de sol le activa todo lo que es la vitamina D para despreocuparse de cualquier enfermedad, porque con eso que el Padre puso te sanas de cualquier enfermedad. Pero ahí estaban estas entidades, hermano, haciendo cosas increíbles. 8 días luchando con el demonio. ¿Cómo se endemonió la niña? ¿Qué pasó con la Gloria Aceitón que se endemonió? Salía todos los días y tenía un personal estéreo, no sé si ustedes saben eso, que se ponen los cassettes. Muy antiguo lo que les digo, hermano, ahora ni siquiera existen los CD porque todo está en la red. Pero ella escuchaba música de un grupo llamado Guns N' Roses todos los días, y a través de esas músicas el demonio fue tomando posesión de ella. Y se manifestó justamente cuando estábamos ahí en ese lugar. A través del tiempo fue que vi ese y muchas más, hermano. Y esa fue la oportunidad cuando tuve mi primer encuentro con Satanás, ahí en vivo, en situ. Y fue la testificación para ver de que lo que yo creía, lo que estaba estudiando, lo que estábamos haciendo, no era en vano, era verdadero. Estábamos preparándonos realmente para una lucha literal. Frente a ese acontecimiento, todo el equipo de la Facultad de Teología, hermano, cambió. Todos los hermanos cambiaron, los jóvenes, todos cambiamos, porque hubo un vuelco de actitud frente a la vida. Los más de 45 alumnos que pertenecíamos al año de teología cambiaron, tuvimos una consagración especial al ver eso, hermano. Ese acto fue el que permitió que nosotros pudiéramos tener una mayor riqueza espiritual. Claro, con el tiempo uno va creciendo y va viendo cosas más grandes. Sirvió para testimonio, para que supieran y tuvieran la evidencia de que realmente esto es real. Estamos viviendo una guerra, ya hay espíritus de demonio, ya hay entidades que tratan de hacer daño a los hijos de Yahweh. El libro de Hechos, el capítulo 8, versículos 18 y 19, dice que ofrecen poderes sobrenaturales. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos a los apóstoles se les daba el Ruach HaKodesh, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos también reciba el Espíritu Santo. Yo te doy una dalita y tú me das ese poder. ¿Por qué? Porque ese Simón el mago, el que estaba hoy hablando de ese texto, era un prestidigitador, era un ilusionista, y el tipo era bueno, hermano, era bueno en su trabajo lo que hacía. Las ilusiones parecían casi reales, pero cuando llega el hermano Simón, que realmente tenía el don del Ruach HaKodesh, y sanaban enfermos y todo, y resucitaban muertos, quedó pero atónito, dijo, si yo tengo este poder, ¿cuánta lana voy a ganar? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Y ahí está, por conveniencia, ofrecer poderes sobrenaturales a cambio de algo, a cambio de riqueza. Anulan la fe en Yahweh. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les plazca la luz del evangelio de la gloria de Yahshua, el cual es la imagen de Yahweh. Fíjate, no pueden entender, por eso tú les hablas a las personas hoy día y no te entienden, porque su entendimiento quedó cerrado. Jeremías capítulo 1, versículo 29. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte.
Hermano, Yahweh nunca va a dar una prueba más grande de la que podamos soportar. Él siempre, juntamente con la prueba, con la tentación, nos va a dar la salida. Ahí nosotros tenemos que estar atentos para salir de esa tentación que el diablo nos va a poner. Y si logramos hacer, es un punto que ganamos, una victoria, y refortalece nuestro emunaj, nuestra fe. Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. Los que se apartan de lo recto están en grave peligro. Ahora se han aventurado un terreno de Satanás y él los lleva a los suyos. Ustedes deben mantenerse alejados del terreno escarnecedor de Satanás y no permitir que en sus mentes sean alejados de la lealtad de Yahweh. Satanás de una u otra forma va a intentar por todos los medios posibles, a través de cualquier artimaña, corromper tu mente, asustarte, meterte miedo. Como les dije, el miedo, el temor, la intimidación son armas que ellos tienen. Y a través de esas armas, cuando son ejecutadas a través de los hijos de Yahweh, lo que hacen es robar energía. Por eso la persona se encuentra decaída a veces, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de estudiar la Biblia, no tiene ganas de seguir al Mashiach, porque te pone pesadez, te pone cosas tristes en tu vida para que tú bajes tu nivel energético y te sientas mal. Eso se le llama estar parasitado. Esas personas están parasitadas y necesitan liberarse para que puedan seguir sus vidas. ¿Cómo lo pueden hacer? Buscando a Yahweh día y noche, poniendo música, la oración, la alabanza. Hermano, no importa que tú cantes desafinado, pero el día que tú te pones a cantar, el diablo huye, porque no le gusta la alabanza, porque cuando tú alabas, estás demostrando de que tú estás cantando, alabando a tu Creador, y estás mostrando al enemigo que hay una división, que tú no le perteneces, que tú tomaste bando, que tú perteneces al bando correcto, perteneces al lado positivo, no al lado negativo de la fuerza, vamos a decir así. Y hermanos, cuando nosotros ponemos música, el ambiente se transforma en un hogar como en el cielo. En el cielo hay mucha alabanza, se está cantando todos los días. Cada día se está arrepintiendo un pecador y se está bautizando, y en los cielos hay alegría porque ese pecador retornó a Mashiach. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Música todo el tiempo, lectura de la palabra. Si se puede, hermano, ya que tenemos los medios masivos de comunicación, ustedes tienen mi WhatsApp, nos podemos mandar mensajes, porque somos una familia, somos una comunidad. Y así, hermanos, el enemigo va a huir de nosotros. Cuando el enemigo no logra entrar a la casa porque estás resguardado por todos lados, ahí recién puedes tú, como seguidor del Mashiach, comenzar a ser vivificado y también comenzar a ser restaurado en todos los ámbitos. Es difícil, hermano, porque hay una guerra. Nosotros dijimos que son 176 demonios por cada ser humano. Y es una guerra que nosotros no los podemos ver, no los podemos dañar, porque son seres incorpóreos. La naturaleza de viento, de soplo, ¿cómo dañas al viento? ¿Cómo dañas un soplo? ¿Cómo dañas al vapor de la olla? Es imposible, hermano. Lo único que puede dañar esto es el poder de Yahshua el Mashiach, derrotando al enemigo, un enemigo derrotado que sabe que le queda poco tiempo. Por eso todas estas cosas, por eso todo este daño, todo este temor, esta angustia, este dolor, es porque sabe que le queda poco tiempo. Sabemos que en este conflicto nosotros nos pusimos del lado del ganador, y ese es Yahshua el Mashiach. Él nos va a conducir a la Canaán celestial y nos va a ayudar en toda forma cuando nosotros estemos dispuestos a entregarnos por completo. Por completo quiere decir con todo, hermano, no a medias. Hoy día Satanás está moviendo las cosas para que tengamos una adoración a medias, no completa. Y Satanás quiere lograrlo, hermano, quiere sacarnos de acá. Yo le conté que tengo un hermano, el hermano Víctor Cuncún, que estudiaba con nosotros así mismo, de la misma forma que estamos, y hoy día él dejó a su esposa, dejó a sus hijos, él vive en Nueva York y no sabemos dónde está. La esposa tampoco sale. Yo él le llamaba al teléfono, pero no contesta, parece que cambió ese número, y me da pena porque era una persona así como nosotros, que estudiábamos Torah y de la noche a la mañana no sabemos qué pasó. Satanás, el diablo, lo tentó por esa área, y el hermano Víctor quizás dónde anda. Así que este audio, ¿cómo lo voy a subir? Y si por ahí, hermano Víctor, tú escuchas este audio, acuérdate de las cosas que estudiamos. Acuérdate cuando tú prometiste ser de fiel a Mashiach. Él todavía te puede recibir. Él está esperándote con los brazos abiertos. Él puede restaurar tu corazón y puede hacerte volver al camino de la salvación. No es tiempo, hermano Víctor, regresa a Mashiach. Aquí hay gente que te ama, hay gente que te quiere. Tu familia te espera. Nunca es tarde, hermano Víctor. Por favor, vuelve. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, en los cuales nuestra fe va a ser llevada a lo más profundo que nosotros podamos tener. Solamente Él nos puede librar. Amén. La hermana Lucy nos dice que hay gente que entra en nuestras casas, justamente que viene con cargas negativas y entra en la casa. Nosotros tenemos que estar protegidos en el hogar. Generalmente, hermano, no hay que dejar entrar a cualquiera a la casa.
Aquí en la casa aquí no entra cualquiera, a todos se les atiende en la calle. Si fuera un seguidor de Mashiach, el único que entra, salvo la familia, pero los demás a todos yo los atiendo en la calle. Y quizás parece un poco pesado, maleducado, porque no se deja entrar, pero hermano, prefiero ser pesado, maleducado antes que mi casa se contamine con el diablo, hermano. Y que me digan, el caballero pesado no deja entrar cuando uno va a hablar con él. No, sí, no te dejo entrar, conversamos afuera, yo voy a tu casa si quieres, pero la mía no, porque aquí se está protegiendo de que entren situaciones feas, porque son 176 demonios que son acarreados, hermano. Dentro de los bebés existe algo que aquí le llaman el mal del ojo, que la persona con sus ojos, que hay demonios dentro de uno, el bebé no puede comer, llora, no puede hacer sus necesidades, y lo que hay que hacer una oración y reprender esa entidad que se ha posesionado del bebé, porque un bebé no tiene conciencia, no puede discernir entre el bien y el mal, lo único que sabe es cuando la mamá le pone el pecho y toma su leche, nada más. Eso es todo lo que saben. Los padres son la dependencia de ellos, son su mundo. Y el enemigo muchas veces se posesiona de estas criaturas pequeñas para hacer pleitos, enemistades entre el matrimonio. Recuerda que lo que ellos quieren es absorber tu energía. A veces de la nada, hermano, de la nada se producen peleas, disensiones en el hogar, pero es por esto, porque Satanás necesita esa energía que le procedemos nosotros, y así él puede mantenerse. Son seres que perdieron la interacción con el Mashiach, la fuente de luz era Mashiach, pero ya no la tienen. Fueron desechados y fueron cortados. Ellos saben que ahora están determinados a morir. Antes eran inmortales. ¿Por qué eran inmortales? Porque estaban cerca de la presencia del inmortal. Pero al momento de ser expulsados ya no tienen eso. Y ahora saben que están condenados y saben que van a morir en cualquier momento cuando Mashiach regrese. Se tiene que levantar una entidad llamada el hombre de pecado, el que va a usurpar el trono del Elohim viviente y va a hacer pensar a todo el mundo que él es el Mashiach. Y muchos van a caer. Shabbat Shalom, hermano, que Yahweh les bendiga, que tengan una linda semana. Nos juntamos el miércoles para continuar con los estudios. Shalom para todos. Shalom para todos. Shalom.